Buenas noches, queridos amigos de Venezuela y el mundo. Bienvenidos a otro capítulo de Tornado Deportivo, lo más viral del deporte en un solo giro. Nuestro programa de hoy se titula Campeón de Campeones, y es que hablaremos del que para muchos es el mejor boxeador de todos los tiempos y uno de los deportistas más influyentes de la historia. Su nombre, Muhammad Ali, o como se le conoció en sus inicios, Cassius Marcellus Clay Jr. Looks like he's sort of leading with his chin a little bit. There he goes down. 3 feet away, and he's taking no notice. It really is ridiculous just to stand there and take them. What a right hand. He is trying to drop Fletcher. There's a good combination. Fletcher's ready to go. Tempting to hang on viciously. He's trying to hang on. He's still on his feet. Ali from nowhere. The left cuts the left. Set him back against the ropes. Ali in total command. Being separated now. La historia de Cassius Clay comienza en su adolescencia, con un hecho circunstancial. A los 12 años le robaron su bicicleta. Molesto, fue a poner la denuncia y vociferaba que si veía al ladrón le daría su merecido. La casualidad es que el policía que lo atendió era entrenador de boxeo y le enseñó a pelear. Una réplica de esa bicicleta está en la fachada del Columbia Gym, donde aprendió a boxear. En 1954 haría su debut en el boxeo amateur y demostró cualidades para el deporte. Comenzó su carrera amateur muy exitosa, ganando varios campeonatos con una pegada increíble y con unos movimientos que sorprendían a todos. Su récord en la categoría fue de 100 victorias y 5 derrotas. Sus buenas actuaciones lo llevaron a ser seleccionado como uno de los boxeadores de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, con tan solo 18 años de edad. El resultado no fue otro que la flamante medalla de oro. En su regreso a los Estados Unidos, su medalla de oro no fue tan promocionada en todo el país. Para él, fue una demostración del racismo y la discriminación social que prevalecía en su país durante los convulsionados años 60. Desde ese momento se convirtió en un activista en la lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Dio sus primeros acercamientos a la religión del Islam y su amistad con el activista social Malcolm X lo hicieron ganar notoriedad en el mundo social y político de su país. Sus acciones sociales iban en paralelo a sus triunfos en el cuadrilátero. Su debut profesional se produjo el 29 de octubre de 1960 ante Tony Hunasker, ganando la pelea por decisión unánime. Clay fue ganando peleas y terminó el año de 1961 con 10 victorias consecutivas, 7 de ellas por la vía del knockout. Su ascendente carrera lo llevó a pelear por primera vez en Nueva York, en el Madison Square Garden contra Sonny Banks, el 10 de febrero de 1962. En esa pelea, Cassius Clay cayó por primera vez en su carrera y fue en el mismo primer round. Sin embargo, demostró que fue capaz de reponerse ante las adversidades. Se paró y dominó la pelea, ganando por nocaut técnico en el cuarto round. Con 18 combates invicto, Cassius Clay ya era reconocido en el mundo del pugilismo, pero no era tomado en serio por su peculiar estilo de pelea. Él mismo decía que volaba como mariposa y picaba como abeja. Clay estaba popularizando dos estilos en el boxeo. Con su gran velocidad, anticipaba los movimientos de sus rivales, algo muy inusual para un peso pesado. Este estilo se conocería posteriormente como el arte de Ali. Otra técnica que utilizó y se hizo famosa fue el rope a dough, que consiste en ponerse contra las cuerdas para absorber la energía de los golpes con la electricidad de las cuerdas y así cansar a sus rivales. Bien, amigos de Tornado Deportivo, continuamos con nuestro programa Campeón de Campeones. Por supuesto, hablando de Cassius Clay o Muhammad Ali,
y seguimos nuestro programa con un buen amigo, nuestro querido periodista especialista en boxeo, José Gregorio Guillot. José, bienvenido a Tornado Deportivo, un placer tenerte acá. El placer es mío, Francisco. Debo agradecer esta gentil invitación. Para mí es un honor compartir con todo el equipo de esta televisora que emerge con una programación variada de mucho entretenimiento y por supuesto dándole espacio al deporte como lo es MDA Televisión. Agradezco a tu persona, Francisco Ríos, a Sinaí Rodríguez, tu productora, a Geoffrey Castillo y por supuesto al director general Hugo Carregal, que no necesita hacer referencia. Gracias y bueno, aquí estamos para compartir estos momentos gratos. Y vamos a hablar del que quizás fue el mejor boxeador de la historia o quizás el más influyente, ¿no? Cassius Clay, Muhammad Ali, José Gregorio. Y sus inicios debieron ser un poco convulsos porque esos inicios en los Estados Unidos en los años 60 con mucha discriminación racial, él es un hombre de color, quería practicar el boxeo. Relátanos un poco cómo fue esa época para un boxeador como Cassius Clay. Bueno, Cassius Clay, Muhammad Ali, nace el 17 de enero de 1942 en la ciudad de Louisville, Kentucky, de una familia de clase media y como tú bien haces referencia, se cría en un ambiente social difícil por la discriminación racial. Pareciera que Muhammad Ali estaba destinado a lo largo de su vida a enfrentar los momentos más duros en distintos aspectos para demostrar de qué estaba hecho, de un espíritu de gran luz, de un hombre que entendió que la inteligencia, el desarrollo del poder mental y el trabajo físico definitivamente formaban parte de esas herramientas para el reto de la vida. Él comenzó a boxear cuando apenas tenía 12 años y fue producto de una de esas situaciones incómodas que le presenta la vida a un niño. Le robaron su bicicleta y él llorando fue a colocar la denuncia a la estación de policía. Fue atendido por un ex policía llamado Joe Martin, quien tenía un gimnasio y Ali le manifestó que quería golpear a ese joven que había robado su bicicleta. Joe Martin le dijo: tranquilízate, que para hacer eso tienes que aprender primero a boxear. Y lo invitó a su gimnasio. Allí comenzó Ali y al poco tiempo ya estaban demostrando el talento que tenía. Luego de haber perdido su primera pelea, lo vapulearon en su primera pelea, pero eso sirvió solo para que Ali comenzara a entrenar con mayor ímpetu, con mayor dedicación. Y en el siguiente combate, con un peleador de mucho más experiencia que él, muchos años más, logró vencerlo y hasta de manera fulminante. Así comenzó la carrera de Muhammad Ali, que en el campo aficionado fue tan brillante como en el profesional. Se dice que Ali ganó 161 combates, que perdió apenas 6 y casualmente fue noqueado una sola vez como aficionado, tanto como en el campo profesional. Ali también ganó 6 veces los Guantes de Oro, un torneo muy popular en Norteamérica, y ganó también un campeonato interciudades en los Estados Unidos. De tal manera que estamos hablando de un hombre que desde un principio superando obstáculos y demostrando de qué estaba hecho. Fíjense, las casualidades no existen. Si no le hubieran robado la bicicleta al joven Cassius Clay, quizás no hubiésemos visto al gran Muhammad Ali después, ¿no? También hablar de que su primer gran logro fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Ese fue su primer gran logro. Sin embargo, después al dar su paso profesional habían ciertas dudas porque tenía un estilo poco ortodoxo, pero cuéntenos un poco cómo fue ese paso de la categoría amateur a la profesional. Sí, Ali logra la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1970 en la división semipesado. Él había aspirado a ir en los pesos pesados, pero perdió el combate eliminatorio y por eso
hizo el de los semipesados, el cual ganó, y eso le permitió ir allá a los Juegos Olímpicos de Roma. Ganó, como es lógico, todas sus peleas y se convirtió en el campeón olímpico. Ali dice haber pasado varios días sin quitarse la medalla, ni siquiera para dormir. Se mantenía con su medalla dorada, y él pensó que al regresar a los Estados Unidos esa medalla iba a cambiar muchas cosas en torno al aspecto social, al trato que se le brindaría por el logro alcanzado, pero no fue así. La primera vez después de haber logrado la medalla olímpica, que ingresó a un restaurante junto a su hermano y unos amigos, fue mandado a retirar precisamente por su condición de afroamericano, por su color. Todo esto frustró mucho a Ali. Hay una anécdota que dice que Ali lanzó la medalla de oro al río Ohio, pero luego en el tiempo también se llegó a decir que eso fue parte de una historia creada cuando Ali escribió su autobiografía, porque en realidad la medalla la había extraviado, la había perdido, no sabían dónde se le había perdido la medalla, y de allí que él, para ponerle más interés al libro, creó esta pequeña historia. Habría que ver cuál es lo cierto. Medalla que en el tiempo el Comité Olímpico Internacional le devolvió precisamente cuando a Ali le tocó encender el pebetero en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Sí, fíjese, José, hablamos de unos tiempos convulsos en los Estados Unidos, sufrió mucho el racismo. ¿Cree que ese aspecto contribuyó a esa personalidad explosiva, esa personalidad que no tenía medias tintas, no tenía filtros, incluso atacaba a sus rivales antes de los combates? ¿Eso contribuyó a esa personalidad de Cassius Clay? Bueno, yo creo que Ali ya por naturaleza era una persona con mucha energía, una persona muy inteligente, que sabía que para poder alcanzar las metas en la vida había que lograr cultivar el tema espiritual, que a lo largo del tiempo lo hizo no solo adoptando posiciones religiosas, sino en la práctica, con sus acciones, con sus actos, y de eso estaremos conversando más adelante. Pero Ali estaba muy consciente que había que trabajar esos tres aspectos: el espiritual, el mental y el físico, y comenzó también a fortalecerse mentalmente, tanto que en muchas entrevistas Ali ponía el ejemplo que él se veía siempre por allá arriba cuando conversaba con cualquier persona, sin que eso fuese arrogancia, sino que sencillamente él entendía que cada vez había que superarse más y fortalecerse más desde el punto de vista mental para poder enfrentar situaciones como la que socialmente y políticamente él tenía que vivir junto a los de su raza. Y además en el aspecto físico, al abordar una profesión como el boxeo, evidentemente que tenía que estar lo mejor formado posible. Yo entiendo que tanto el boxeo como las situaciones diarias de vida hicieron una especie de amalgama, se fueron uniendo, hicieron una simbiosis para que una fortaleciera a la otra. Es decir, el Ali boxeador, entiendo que en cada situación de su vida utilizaba elementos, filosofía del boxeo para poder enfrentar esa circunstancia y vencerla. Y por supuesto el Ali que vivía las situaciones, el maltrato de la raza, entonces se fortalecía también cada vez más cuando iba a una pelea. La parte de utilizar ese léxico, ese lenguaje, el reto, muchas veces las ofensas y las bromas a sus oponentes, la aprendió de un luchador profesional de nombre Gorgeous George, quien solía hacer lo mismo, y una vez le dijo a Ali: esto da muy buen resultado porque la gente te va a querer ver, ya sea para ligar tu derrota o ligar tu victoria. Y fue cuando Ali comenzó
especialmente en el combate donde aspiraba a ser campeón del mundo frente a Sonny Liston, a quien insultó, lo llamó oso feo. En fin, dijo que después del combate lo iba a meter en una jaula, e incluso llevó una jaula en un momento determinado a su gimnasio, y bueno, allí profería todos los insultos contra Sonny Liston que fueron haciendo mella en la parte mental. Ali ganaba las peleas muchas veces antes en el terreno mental y luego terminaba de hacer su trabajo sobre el cuadrilátero. Su primera pelea por el campeonato de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo se celebró en febrero de 1964 contra el temible Sonny Liston, un ex convicto que aprendió a boxear en la cárcel. Antes de la pelea, Clay calentó el ambiente con declaraciones polémicas. Llamó a Liston oso horrible y señaló que caería en el octavo round. Liston era el flamante campeón y el gran favorito. No obstante, Clay mostró todo su repertorio de golpes y después del sexto asalto, Liston declinó continuar. Había un nuevo campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, con un nuevo estilo y una personalidad imponente. Incluso después de ese título, se cambiaría su nombre por Muhammad Ali, un nombre que retumbaría en la historia del deporte mundial. Se cambió el nombre abrazando la religión del Islam. A partir de ese momento, Cassius Clay se pasaría a llamar Muhammad Ali, afirmando que Clay era un apellido de esclavos. Con su nuevo nombre, le daría la revancha a Sonny Liston, un combate que duraría menos tiempo, ya que Ali conectó un certero derechazo. Luego se enfrentó a Floyd Patterson en 1965, una pelea que pasó a la historia porque Patterson insistía por llamarlo por su antiguo nombre. Ali le gritaba: ¿cuál es mi nombre? Ganó por nocaut técnico en el 12º asalto. Posteriormente, en la tercera defensa de su título, se enfrentó al canadiense George Chuvalo, un combate que Ali lo ganó tras 15 asaltos y por decisión unánime. En 1967, Ali se negó a ser reclutado para combatir en la guerra de Vietnam, ya que su religión se lo impedía. I'm saying you talking about me about some draft, and all of you white boys are breaking your neck to get to Switzerland and Canada and London. I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. If I'm gonna die, you my enemy. Acusado de desertor, las autoridades del boxeo declararon su título vacante. Duró 3 años sin poder competir, mientras se convertía en uno de los íconos protestantes de la guerra en Estados Unidos. Muy bien, amigos de Tornado Deportivo, regresamos con nuestro especial de Muhammad Ali, campeón de campeones. Seguimos conversando con nuestro buen amigo José Gregorio Guillot sobre quizás el más grande boxeador de todos los tiempos. Vamos a hablar un poco sobre los estilos de Muhammad Ali, porque se decía que picaba como avispa y volaba como mariposa, ¿no? Y se llegó a llamar el arte de Ali, y era un poco inusual, un peso pesado que bailoteara por todo el ring, que recorriera todo el ring, y también el rope a dope, que se recostaba de las cuerdas del ring y absorbía la fuerza de los golpes. ¿Qué tanto influyó o qué tanto revolucionó el boxeo ese estilo? No, sin duda alguna, Ali impuso un estilo propio. El movimiento de piernas de Ali era único, tenía las capacidades físicas para hacer lo que los demás no podían hacer, y fue precisamente en la pelea inicial, la primera de las 2 peleas ante Sonny Liston,
que se puso en boga la frase flota como una mariposa y pica como una abeja, que no es del propio Muhammad Ali. Esa frase le pertenece a uno de su equipo, Bundini Brown, quien era asistente del entrenador Angelo Dundee. Hay que destacar que Dundee acompañó a Ali prácticamente a lo largo de su carrera profesional desde 1960. Y el estilo de Ali, ciertamente que en principio era criticado, comenzó a aplaudirse a partir de ese triunfo ante Sonny Liston, que le dio por primera vez el título mundial de la AMB, del CMB y de la Comisión Atlética de Nueva York. Combate donde Liston era el gran favorito, 7-1 estaban las apuestas a favor de Liston. Era un ex convicto, el chico malo de la pelea, contra el joven Ali, que parecía ser ingenuo, pero ya vimos el resultado a sus 22 años, campeón del mundo. Ali le dio luego la revancha a Sonny Liston y lo fulminó apenas en un asalto con una derecha al mentón. Allí se acabó el combate. Lo otro que hacía referencia de las habilidades de Ali para manejarse en las sogas, sí, fue algo que le dio grandes resultados y quedó para la posteridad en el combate donde Ali recuperara el título mundial que perdió luego de no haber aceptado ir a el servicio militar cuando estaba en su momento la guerra de Vietnam. Sabemos que allí hubo una etapa que tuvo que suspender la carrera de Ali, revocaron licencia, perdió sus títulos mundiales, fue condenado a 5 años de prisión, tuvo que pagar una fianza de $10,000 para acortar un poco el tiempo, poder estar en calle y seguir luchando y de alguna manera defendiéndose en los tribunales de la República de esta circunstancia. Cuando Ali regresa al boxeo en 1970 y luego enfrenta a Joe Frazier en 1971 en lo que fue denominada la pelea del siglo, Ali todavía no hacía uso vamos a decirlo así, de tanta importancia de ese recurso en las cuerdas. Con Frazier fue más al golpe a golpe, pero cuando le tocó enfrentar al monstruo, al Superman, al invicto, al que noqueaba a todos los peleadores de la élite, Ali entonces usó ese recurso como parte de la estrategia. De hecho, las cuerdas estuvieron un poco más flojas y eso fue parte de lo que permitió dominar y sorprender al mundo, también noqueando al terrible George Foreman. ¿Qué tanto influyó, José, en la carrera de Muhammad Ali la suspensión de 3 años por no acudir al servicio militar, por no ir a la guerra de Vietnam? Sin duda alguna, eso lo marcó no solo como el Ali boxeador, sino como el Ali luchador por las reivindicaciones sociales, las reivindicaciones de su raza. Tanto que con el tiempo Ali se convirtió en una figura mundial respetada y querida tanto por los afroamericanos como por el blanco americano también, porque Ali demostró con el tiempo que lo que se estaba haciendo en Vietnam no tenía ningún sentido. Ali decía: yo no puedo ir a matar a niños, ancianos, personas de cualquier edad que no me han hecho absolutamente nada. Y en el tiempo la sociedad norteamericana comenzó a protestar masivamente hasta que llegó a su fin la guerra de Vietnam. Ali también abordó la religión musulmana y a través de ella esas luchas fueron ganando más adeptos y bueno, lo consolidó como una figura mundial, referente de los derechos humanos y una figura del boxeo grandiosa. Quizás el único detalle que pudo perder Ali fue que esos fueron los años, o eran los años donde su talento y su condición física estaban en el mejor momento por la juventud y a lo mejor nos perdimos algunas cosas
muy grandes que pudo habernos dado también Muhammad Ali, pero su historia es completa, es suficiente para tenerlo como el referente que tenemos. Hablando de los contrincantes, fíjate, actualmente a los boxeadores en ocasiones se les critica por su elección de los rivales. Por ejemplo, a Floyd Mayweather se le criticó porque dicen que peleó con Pacquiao ya en el ocaso de la carrera del filipino, ¿no? En el caso de Muhammad Ali, eligió bien a los rivales, peleó en su prime y de todos los rivales. No, sin duda, para esa época no existía el temor, Ali no conocía el miedo y enfrentó a todos los rivales naturales que salían al paso. A un Sonny Liston, campeón del mundo, no solo lo enfrentó, sino que pronosticó que lo iba a noquear, lo hizo, defendió por primera vez con Floyd Patterson, quien era un ex campeón del mundo, le dio una felpa a Floyd Patterson, incluso fue criticado en ese momento, entiendo que también no tenía la suficiente madurez, cuando Floyd Patterson en esa guerra psicológica previa a la pelea le decía a Muhammad Ali que lo llamaba Cassius Clay, no lo llamaba Muhammad Ali, y eso le molestaba mucho a Clay. Además, Floyd decía, le voy a devolver el título mundial a los Estados Unidos. Pues Ali en pleno combate, cada vez que golpeaba a Floyd le decía, ¿cuál es mi verdadero nombre? ¿Cómo me llamo yo? Y eso fue producto de críticas, pero era parte de la inmadurez que todavía no había, o la madurez que todavía no había alcanzado plenamente. Ali enfrentó después de eso a todos los que estaban en fila en el ranking mundial, hizo una buena cantidad de defensas hasta que lo despojan del título, tiene este problema legal y regresa ante un hombre que incluso lo ayudó a que le devolvieran la licencia de boxeador, y ese fue Joe Frazier. La gente no sabe que Frazier, o muchos no saben que Frazier contribuyó mucho para que Ali le fuera retornada su licencia, y se enfrentaron en marzo de 1971 en un combate donde Ali, por cierto, decía que Frazier era el único boxeador que él le hablaba en el cuadrilátero y Frazier le respondía, y en esa primera pelea Ali dice, lo golpeé como unas 90 veces, que era para derribar cualquier pared. Y yo le decía, tú estás loco, te volviste loco, no te caes. Y Frazier le decía, sí estoy loco, sigue adelante. Entonces, bueno, él enfrentó a Joe Frazier no solo esa vez donde Frazier lo derriba y le fractura el maxilar, sino que lo enfrentó 2 veces más, y una de ellas, la tercera de las peleas, fue considerada por la revista Time como el mejor combate de todos los tiempos. Y creo que sí, que bien pudiera considerarse, porque es un combate que no tiene ningún momento donde tú no estés expectante, no estés emocionado y no estés viendo un boxeo de la mayor calidad. Ali enfrentó a George Foreman cuando Foreman había fulminado a Frazier, a Ken Norton. Bastaron solo 4 asaltos para fulminar a estos 2 boxeadores, a cada uno lo noqueó en 2, y luego Ali pierde su título ante Leon Spin, luego lo recupera ante él. Ali enfrentó a todos los mejores peleadores de su época. Archie Moore previamente, que fue también el maestro de él. José Gregorio, en esta grata conversación has hablado, o iniciaste hablando de las derrotas de Muhammad Ali, ¿no? Que no fue un boxeador invencible, pero sin embargo es recordado como el más grande para muchos, ¿no? Te quiero preguntar, ¿qué tanto influyó esas derrotas para que después Ali despegara y fuera el mejor boxeador para muchos? Bueno, fíjate, las derrotas de Ali en su mayoría son en los momentos de postrimerías de su carrera, ya avanzada su carrera, en los 2 últimos combates, perdió también el título con el Leon Spin. La mayoría de esas peleas donde Ali fue superado, ya era un Muhammad Ali avanzado en su carrera, con algunas dificultades también en el tiempo. Hay que tomar en cuenta también que la vida de Ali fue intensa. Ali se casó 4 veces, tuvo 9 hijos, y fue una vida donde muchas veces le tocó pelear
con algunas situaciones familiares, y era tanta su fortaleza mental que todo eso quedaba a un lado. Por lo que yo creo que más allá de las derrotas sobre el cuadrilátero, Ali se fue fortaleciendo en todos los momentos contrarios que tuvo de su vida, y estaba consciente, él lo decía en cuanto al gimnasio: trabaja duro, aguante el dolor para que puedas disfrutar la gloria eterna. O sea que era un hombre incansable y sabía que para alcanzar esa gloria eterna había una sola manera de hacerlo, y era preparándose, trabajando, evolucionando en todos los aspectos. Mira, en la historia del deporte hay pocos deportistas que alcanzan o que trascienden del deporte a la cultura, a la industria cultural. Uno de ellos es Michael Jordan, por supuesto. Podemos hablar de Babe Ruth en el béisbol, podemos hablar de Diego Armando Maradona, Pelé. En el boxeo es Muhammad Ali. ¿Por qué crees que trasciende? No, indiscutiblemente trasciende por el aspecto deportivo. Por un lado, porque fue un hombre con unas habilidades únicas. No se podía entender cómo un peso pesado, Ali medía 1,90, 1,91, pesaba unos 90 kilos. No se podía entender cómo un peso pesado tenía la rapidez, la habilidad defensiva y de ataque de un peso welter o quizás de una menor división. Eso era impensable. Entonces, como deportista, lo hizo todo, marcó, rompió un paradigma, creó un nuevo paradigma, y como ser humano, Ali llevó un mensaje de fortaleza, un mensaje de lucha, de superación y de vencer. Ali logró vencer a la sociedad. Ali fue un hombre espiritual también. De Ali se pueden comentar tantas cosas en ese aspecto, como que nunca negó un autógrafo, porque a él, su ídolo principal, sí le negó uno, Ray Sugar Robinson, quien fue el inspirador de Muhammad Ali como figura, como ídolo. En una oportunidad, siendo niño, Ali le pidió un autógrafo y se lo negó, y Ali quedó con esa marca y nunca negó un autógrafo a nadie. Ali intervino en situaciones de conflictos importantes, como cuando hubo una situación de rehenes estadounidenses en Irak, y Ali fue a hablar con el líder principal en ese momento y regresó con los rehenes a su país. Definitivamente fue un hombre que demostró grandeza en todos los aspectos como ser humano. ¿Hay un antes y un después del boxeo con Muhammad Ali? Sin duda alguna, un antes y un después del boxeo. Ali inspiró a otras figuras que vinieron después de él. Uno de ellos considerado entre los más grandes, los más poderosos boxeadores, Mike Tyson. Ali fue su ídolo. Tyson de joven presenció en el propio escenario una de las derrotas más tristes de Muhammad Ali ante Larry Holmes, y logró vengarse, y lo hizo, lo consiguió. Y cuando Tyson se expresa de Ali, no solo llora, sino que lo califica como un salvaje, como un monstruo, como un hombre fuera de serie. Estamos hablando del mejor boxeador de la historia. Mira, bien podríamos decir que sí, como representación del éxito, de la lucha, de la constancia, de todos los aspectos positivos. Decir quién es el mejor nunca es tarea fácil, porque es una historia muy rica en años, en números, y ha habido muchos peleadores con gran talento y con récords verdaderamente impresionantes, pero ninguno como Muhammad Ali. Tanto que lo digo y me emociono en este momento, porque es una figura que va más allá de los escenarios, una figura que permanece en el corazón de todos nosotros, y que nuevas generaciones que no conocieron esa época saben quién es Muhammad Ali, y quizás no sepan quién es un Ray Sugar Robinson, que está considerado para los expertos entre los mejores también de todos los tiempos. José Gregorio, muchísimas gracias por estos minutos acá en Tornado Deportivo. Un placer conversar acá sobre Muhammad Ali. Este es tu casa, esperamos tenerte muy pronto también para seguir hablando de otras figuras importantes del mundo boxístico. Gracias, Francisco, de verdad para mí muy contento de haber podido utilizar estos minutos
para recordar a un gran ser humano, Muhammad Ali. Mohamed Ali regresó al ring en 1970, ganando las peleas contra Jerry Quarry y el argentino Oscar Ringo Bonavena por el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo. Previo a esa pelea, Bonavena se encaró con Ali y lo trató de ridiculizar. Ali ganó en el 15º asalto, después de que el argentino cayera 3 veces. En la década del 70, Ali afrontó sus combates más épicos. En 1971, se enfrentó con el campeón de los pesos pesados de ese momento, Joe Frazier. Al finalizar, Frazier lo derribaría en el 15º asalto. En 1972 sufriría otra derrota, esta vez contra Ken Norton. Meses después obtuvo su revancha contra Norton, donde logró ganar la pelea, pero por una decisión muy cerrada. En 1974 se programó la segunda pelea entre Ali y Frazier, un combate que comenzó mucho antes en un canal de televisión donde ambos estaban invitados. Ese combate lo ganó Ali con una decisión unánime de los jueces. Esta victoria lo convirtió en el retador del nuevo campeón de los pesos pesados, George Foreman. En ese combate, Ali aplicó el famoso Rope a Dough. Aunque fue castigado, ganó la pelea y recuperó su título de campeón mundial de los pesos pesados. Su pelea más épica fue el tercer enfrentamiento contra Joe Frazier. Se llevó a cabo en las Filipinas y fue una pelea épica. Frazier tenía la cara desfigurada y prácticamente cegado, no salió en el 15º asalto. Ali ganó la pelea, pero él había dicho en su esquina que no saldría en ese último round. Finalmente afirmó que fue lo más cercano a la muerte que había estado. En 1979, Ali dio a conocer que envió una carta a la Asociación Mundial de Boxeo en la que renunciaba a su título mundial y anunciaba su retiro. Luego, volvería con algunas otras peleas, pero ya no era el mismo. Ali se retiró con 56 victorias, 37 de ellas por nocaut. Entre sus numerosos reconocimientos, obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad. Ingresó al Salón de la Fama del Boxeo y fue catalogado como deportista del siglo XX por Sport Illustrated y la BBC. Terminada su carrera, Ali realizó una incesante labor humanitaria y benéfica, incluso fuera de su país. En 1990 viajó a Irak para intervenir en la liberación de unos rehenes que tuvo un buen desenlace. En 1998 fue designado mensajero de la paz por parte de las Naciones Unidas, que le reconocieron como un importante agente humanitario en el mundo en desarrollo en los Juegos Olímpicos de 1996. Fue el encargado de encender la antorcha olímpica y dejó en evidencia la terrible enfermedad que padecía. Mohamed Ali sufría de Parkinson, una terrible enfermedad que se le diagnosticó a los 3 años de haberse retirado. Su última aparición en público fue en el año 2004. Realizó el lanzamiento inicial del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. Allí dejó en evidencia que su estado de salud había empeorado. El 3 de junio de 2016 falleció por un choque séptico provocado por causas naturales a sus 74 años de edad. Las exequias
se llevaron a cabo el 10 de junio, en las que el cortejo fúnebre atravesó la ciudad de Louisville hasta culminar en el cementerio de Kite Hill, donde fueron cremados sus restos. Cassius Clay, o Muhammad Ali, como se le conoció después, fue un hombre sin medias tintas. Luchó por lo que creía, por sus ideales y sus creencias. Luchó contra el racismo y la discriminación social en Estados Unidos. Levantó su voz ante la injusticia. También fue polémico en sus declaraciones, pero nadie duda que fue el boxeador más grande del mundo. You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. I tell let my trainer tell you, Bodine, come here. Bodine, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble. Ah, that's what we're going to do. You heard it. That's my trainer. He'll tell you. Queridos amigos, hemos llegado al final de Tornado Deportivo, lo más viral del deporte en un solo giro. La invitación es que nos sigan en cada una de nuestras plataformas y sigan en sintonía de nuestra programación. Un gran abrazo a todos, será hasta una próxima oportunidad.